Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. El intérprete turco, que va a protagonizar la nueva versión de La Pasión Turca, de Antonio Gala, junto a Magdi Fibantos, ha trabajado en 7 series de televisión hasta ahora. A sus 38 años, İlker Kaleli ha dado el salto internacional convirtiéndose en el protagonista de una producción española, La Pasión Turca, adaptación de Antena 3 de la obra de Antonio Gala, que ya triunfó a través de una película protagonizada por Ana Belén en el año 1994. La serie tendrá 6 episodios, se emitirá en prime time y ya se está rodando en España, con Magdi Fibantos, como protagonista femenina. Aunque este actor aún es desconocido para el público español, en su país es ya un reconocido intérprete que ha trabajado hasta en 7 series de televisión, de las cuales 5 lo han tenido como protagonista. A España no ha llegado ninguna de las series turcas en las que actúa, pero de algunas hemos oído hablar y sí se han emitido en algún país extranjero fuera de Turquía. Así, debutó por ejemplo en Son, en 2012, con un papel secundario, y la serie recorrió varios países europeos y también alguno de Latinoamérica. En 2013 fue nominado por su papel de İrfan en Kayıp, y más tarde logró varios premios por su actuación en Poyraz Karayel, como el Pantene Golden Butterfly Award, el Academic Awards Awards, de la Gazi University, el Ayakliners Paper Television Stars Awards, el Link Social Media Awards, el ITU Stars of the Year Awards, y un ITU Emos Achievement Awards, entre otras muchas nominaciones. Esta serie, que duró 3 temporadas y tuvo un total de 82 capítulos y en ella dio vida a un policía que pierde su trabajo y la custodia de su hijo tras ser acusado de un crimen que no cometió, es la que más éxitos le ha brindado hasta el momento, y a partir de ahí comenzó a protagonizar con grandes actrices como Neslihan Atagul, en Dip, o Afra Sarasoglu en Ogretemen. Y su último trabajo le ha llevado a Gran Bretaña, con una actuación secundaria en The Serpent, miniserie de 2021 de Netflix. También ha trabajado en una película, Silsile. İlker Kaleli estudió gestión del arte en la Universidad de Estambul KU con Deresi Letu con Deresi R, y más tarde se trasladó a Londres para cursar actuación en la Academia de Música y Arte Dramático. Son, 2012. Fue una serie de suspenso psicológico turco producida por Ayapm, transmitida por y dirigida por el director de Fel, Ulus Bayraktar. Entre otros actores protagonistas destacaron Erkan Can y Berrak Tuzfunatas. La serie se vendió a 20th Century Fox Television en los Estados Unidos y se adaptó a un piloto llamado Runner para BBC. En ella, İlker interpretaba a Alper, en un papel secundario. Kayıp, 2012-2013. Traducida como La Ciudad Perdida, es una serie de televisión turca de drama y suspense que comenzó a transmitirse en Canal D y que narra tragedias humanas causadas por la pobreza de las calles secundarias de Estambul. También habla de la discriminación contra las mujeres, los gitanos, los travestis, incluso los negros, y de problemas de los trabajadores y trabajadoras, y el mundo violento de los niños de la calle. La serie tuvo 26 episodios y en ella İlker interpreta a İrfan, uno de los protagonistas, junto a Gökçe Bahadır, Stiletto Vendetta. Kayıp, 2013. Secretos estuvo producida por The Productions y emitida por Canal D y habla de Kemal, Kantasaner, y su vida feliz junto a su esposa Leyla, Dolunay Soyser, y sus 2 hijos, que se trunca una noche cuando 2 policías se llevan detenido a su hijo mayor, Kerem, Eren Kan Kartal. Para rescatarlo recurren a un ex policía llamado Mehmet, Meteorofoglu. En la serie İlker forma parte del elenco principal con su papel de Faik Asmaf. Poyraz Karayel, 2015. Con esta producción llegó el gran éxito de İlker Kaleli, por la que recibió numerosos premios. En ella es Ahmet Poyraz Karayel, un policía que pierde su trabajo y la custodia de su hijo tras ser acusado de un crimen que no cometió. Tuvo 3 temporadas y un total de 82 capítulos. Protagonizó la serie junto a Bursin Terzioglu. Dip, 2018. Sair, İlker Kaleli, es un oficial que intenta disuadir a las personas de pensamientos suicidas en una clínica afiliada a la jefatura de policía de Estambul. Conoce a una científica, Bilge, Neslihan Atagul, a través de un mensaje. También trata de obtener respuestas a algunas preguntas sobre su ex esposa Ekin, Berrak Tuzfunatas. Esta serie tuvo una temporada y 8 episodios y se emitió en Pub. Ogretemen, 2020. De nuevo, İlker encabeza una serie de suspense psicológico. Está protagonizada entre otros por Afra Sarasoglu, la señora Fafilet y sus hijas, y Serri Ferol, mujer. Ogretemen está dirigida por Koray Kerimoglu y escrita por Melek Hirgin. La serie terminó con su 9º episodio, pues no tuvo el éxito esperado. The Serpent,
2021. En esta serie Kaleli participa con un papel secundario, Britannia King. Es una serie británica de drama criminal desarrollada por Mammoth Screen y encargada por la BBC. La serie, de 8 partes, es una coproducción entre BBC One y Netflix. Se basa en los crímenes del asesino en serie Charles de Serpent-Sobrag, quien asesinó a jóvenes turistas entre 1975 y 1976. Se grabó en Tailandia y se completó en Hertfordshire, Inglaterra. Desde abril de 2021 se transmite en Netflix. Queridos amigos que muestran amor por Iker Kaleli, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.